Esta mujer pasó 48 años viviendo para los demás y en solo 67 días le dio vuelta a su vida. Pero lo que hizo es tan sencillo que casi nadie lo puede creer. Porque hay un tipo de pobreza que no se ve en las calles, una pobreza que no aparece en las noticias. Es la pobreza de la mujer que trabajó toda su vida, que crió a sus hijos sola, que nunca se compró nada para ella, y que un día se despierta con 48 años, $280 en la cuenta del banco, y la certeza de que si algo le pasa mañana, nadie va a poder enterrarla con dignidad. Esa pobreza no grita, no pide ayuda. Se esconde detrás de una sonrisa cansada y un estoy bien, mija, que nadie cuestiona. Y lo peor de todo es que esa mujer sigue trabajando, sigue limpiando casas ajenas, sigue planchando ropa que no es suya, sigue cocinando para familias que la tratan como si fuera invisible, pero por dentro se está muriendo de miedo. Miedo a enfermarse, miedo a que la corran, miedo a pedirle dinero prestado a sus hijos otra vez. Miedo a que un día ya no pueda más y tenga que terminar sus días siendo una carga para alguien. Si alguna vez has sentido ese miedo, si alguna vez has llorado en silencio porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, si alguna vez te has preguntado, ¿cuándo me va a tocar a mí? Entonces esta historia es para ti. Porque lo que esta mujer hizo en 67 días no fue magia, no fue suerte, no fue un milagro caído del cielo. Fue una decisión. Una sola decisión que cambió todo. Y hoy te voy a contar exactamente qué hizo, para que tú también puedas hacerlo. Su nombre era Esperanza. Esperanza Morales, 48 años, empleada doméstica desde los 16, madre de 3 hijos ya grandes, divorciada desde hacía 12 años de un hombre que se fue un día y nunca volvió a aparecer. Vivía en una vecindad en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Un cuartito de 3 por 4 metros, una cama, una estufa de 2 hornillas, un baño compartido con otras 5 familias y una ventana que daba a un patio donde siempre había ropa tendida y niños gritando. Esperanza trabajaba de lunes a sábado en 3 casas diferentes. En la primera, de 7 de la mañana a 12 del día. En la segunda, de 1 de la tarde a 5, y en la tercera, los sábados completos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Le pagaban $1,200 a la semana en la primera casa, $1,000 en la segunda, y $800 los sábados. Total, $3,000 a la semana, $12,000 al mes. De esos $12,000, pagaba $2,500 de renta, $1,500 de luz, agua y gas, $3,000 de comida, $800 de transporte, y lo que sobraba, se lo mandaba a su hijo menor, que estudiaba en una preparatoria pública en Ecatepec y necesitaba para sus pasajes y sus copias. Al final del mes, si todo salía bien, le quedaban $500, a veces menos, a veces nada. Y así llevaba 32 años. 32 años limpiando pisos que nunca serían suyos. 32 años cocinando comidas que nunca probaría. 32 años planchando ropa cara mientras la suya se deshacía en la lavadora del patio. Esperanza nunca se quejaba. Nunca decía que estaba cansada. Nunca pedía un aumento. Porque en el fondo creía que eso era lo que le tocaba. Que así era la vida para las mujeres como ella, que no había de otra. Pero había algo que Esperanza sí tenía, algo que nadie le había quitado en 48 años de sacrificio. Un sueño chiquito, casi ridículo, tan pequeño que nunca se lo había contado a nadie. Esperanza soñaba con tener una cuenta de ahorro con $50,000, solo eso, $50,000 que nadie pudiera tocar, que fueran solo de ella, para que el día que se enfermara, o el día que ya no pudiera trabajar, o el día que Dios decidiera llevársela, no tuviera que pedirle nada a nadie. $50,000, eso era todo lo que quería. Pero con $280 en la cuenta, ese sueño parecía más lejano que la luna. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un martes de octubre. Esperanza estaba en la segunda casa,
trapeando el pasillo, cuando sonó su celular. Era su hija, la mayor, la que vivía en Nezahualcóyotl, con su esposo y sus 2 niños. «Mamá, necesito que me prestes $3,000 pesos». Esperanza dejó de trapear, se quedó quieta, con el celular pegado a la oreja, sintiendo cómo el estómago se le hacía un nudo. «¿Qué pasó, mija?» Es que a Toño lo corrieron del trabajo, y no tenemos para la renta, y si no pagamos esta semana, nos van a sacar. Por favor, mamá, te los devuelvo el mes que entra, te lo juro». Esperanza cerró los ojos, respiró profundo, y dijo lo que siempre decía. «Está bien, mija. Ahorita te los deposito». Colgó. Se quedó parada en medio del pasillo, con el trapeador en la mano, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. $3,000 pesos. Eso era todo lo que tenía ahorrado. Todo. Cada peso que había guardado en los últimos 6 meses. Y ahora tenía que dárselo. Porque así era. Porque así había sido siempre. Porque una madre no le dice que no a sus hijos. Esa noche, Esperanza se sentó en su cama, con el celular en la mano, mirando la pantalla del banco. Saldo disponible, $280 pesos. Y fue en ese momento exacto, cuando algo dentro de ella se rompió. No fue enojo, no fue resentimiento, fue algo peor. Fue desesperanza. La certeza absoluta de que nunca iba a salir de ahí, de que nunca iba a tener nada, de que iba a morir pobre, cansada y sola. Y lo peor de todo es que nadie lo iba a notar, porque Esperanza era invisible. Invisible para las señoras que la contrataban, invisible para sus hijos, que solo la buscaban cuando necesitaban algo, invisible para el mundo entero. Y esa noche, sentada en su cama, con $280 pesos en la cuenta y 48 años encima, Esperanza lloró como no lloraba desde hacía años. Lloró por todo lo que había dado, por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca iba a tener. Y cuando ya no le quedaron más lágrimas, cuando ya no pudo más, se quedó dormida con la ropa puesta, sin cenar, sin lavarse los dientes, sin rezar. Porque esa noche, Esperanza ya no tenía fuerzas ni para pedirle a Dios. 3 días después, Esperanza estaba en el mercado de la colonia, comprando jitomates para hacer una sopa. Llevaba puestos los mismos jeans desgastados de siempre, una blusa que ya había perdido el color original y unos tenis que tenían un agujero en la punta. Cargaba una bolsa de mandado de esas de tela que ya estaba toda desteñida. Estaba parada frente al puesto de verduras, calculando mentalmente cuánto le iba a alcanzar, cuando escuchó una voz a su lado. «Esos jitomates no están buenos, están muy aguados. Los de allá atrás sí están firmes». Esperanza volteó. A su lado había una señora mayor. Tendría unos 70 años, tal vez más. Llevaba el cabello recogido en un chongo impecable, un vestido sencillo pero limpio, y unos zapatos cómodos pero bien cuidados. Lo que más le llamó la atención a Esperanza fue su cara. Tenía arrugas profundas, sí, pero sus ojos brillaban, como si supiera algo que los demás no sabían. «Gracias», dijo Esperanza, y agarró otros jitomates. La señora se quedó ahí, mirándola, no con lástima, no con juicio, solo mirándola. «¿Estás bien, hija?» Esperanza levantó la vista, sorprendida. Nadie le preguntaba eso, nunca. «Sí, señora, estoy bien». La señora sonrió, una sonrisa pequeña, pero cálida. «No, no estás bien. Se te nota en los ojos. Y en cómo cargas los hombros. Como si trajeras el mundo encima». Esperanza sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero esas palabras le dolieron más que cualquier insulto. Es que así es la vida, ¿no? Uno tiene que aguantar». La señora negó con la cabeza, despacio. «No, hija, aguantar no es vivir, aguantar es sobrevivir. Y tú no viniste a este mundo solo a sobrevivir.
Esperanza se quedó callada, sintió cómo las lágrimas le subían, pero las tragó. No iba a ponerse a llorar ahí, en medio del mercado, frente a una desconocida. La señora se acercó un poco más. ¿Sabes cuánto traigo en la bolsa ahorita? Esperanza negó con la cabeza. $200 nada más. Pero hace 15 años yo traía menos que tú y vivía peor que tú, y creía que así me iba a morir. Esperanza la miró, incrédula. ¿Y qué pasó? La señora sonrió de nuevo. Porque aprendí algo que nadie me había enseñado, algo que cambió todo. Y si tú quieres, si de verdad quieres, yo te lo puedo enseñar. Esperanza sintió algo raro en el pecho, como una chispa, pequeña, pero ahí estaba. ¿Qué es? La señora le puso una mano en el hombro, una mano suave, pero firme. Que el dinero no llega solo, pero tampoco llega si tú no te lo permites. Y tú, hija, tú llevas 48 años sin permitírtelo. La señora se llamaba Doña Remedios, y lo que le enseñó a Esperanza en las siguientes semanas no fue magia, no fue un curso, no fue un secreto guardado en un libro caro. Fue algo mucho más simple y mucho más poderoso. Fueron 5 reglas que Doña Remedios había aprendido a golpes, a base de errores, a base de quedarse sin nada y tener que levantarse sola. Y estas son esas 5 reglas. El dinero que no ves no existe, aunque esté en tu cuenta. Doña Remedios le explicó esto a Esperanza una tarde, sentadas en una banca del parque. Mira, hija, tú tienes $280 en el banco, pero esos $280, ¿tú los ves? ¿Los tocas? ¿Los sientes? Esperanza negó con la cabeza. No, solo los veo en la pantalla del celular. Exacto. Y por eso no existen para ti. Porque el dinero que no ves, el dinero que no tocas, es como si no fuera tuyo. Es solo un número. Y los números no te protegen. No te dan paz, no te hacen sentir segura. Doña Remedios le contó que ella, hace años, había cometido el mismo error. Tenía una cuenta de ahorro con $8,000, pero nunca los había visto, nunca los había tocado. Y un día, su hijo le pidió prestado, y ella se los dio, porque en su mente, esos $8,000 no eran reales. Pero cuando empecé a guardar el dinero en efectivo, cuando empecé a verlo, a contarlo, a sentirlo en mis manos, todo cambió, porque entonces sí era real. Y cuando es real, tú lo cuidas, lo respetas y no lo sueltas a la primera. Le dijo a Esperanza que hiciera esto. Cada semana, sacar $100 en efectivo de lo que ganara. No importaba si tenía que comer menos. No importaba si tenía que caminar en lugar de tomar el pecero. $100. Y guardarlos en un sobre. Y esconder ese sobre en un lugar donde nadie lo pudiera encontrar. Y cada domingo, hija, sacas ese sobre, lo abres y cuentas el dinero, uno por uno. Porque cuando tú ves crecer ese dinero, cuando tú lo tocas, ahí es cuando tu cerebro entiende que sí se puede, que sí estás avanzando. Y eso te da una fuerza que no te imaginas. Esperanza lo hizo. Y la primera vez que contó $400 en efectivo, después de 4 semanas, lloró. Porque nunca en su vida había visto $400 que fueran solo de ella. 2. Tú no eres el banco de tu familia. Esta lección fue la más difícil para Esperanza, porque toda su vida había creído que una buena madre, una buena hija, una buena mujer, siempre tenía que dar. Pero Doña Remedios le dijo algo que le partió el alma. Hija, ¿tú sabes por qué tus hijos siempre te piden dinero? Esperanza se quedó callada. Porque saben que tú siempre dices que sí. Porque saben que tú siempre te sacrificas. Y porque saben que tú nunca les vas a decir, no tengo. Y eso, hija, eso no es amor. Eso es dependencia. Y la dependencia no es sana. Ni para ti, ni para ellos. Doña Remedios le contó que ella también había sido así, que le había dado todo a sus hijos, que se había quedado sin nada por ellos, y que un día, cuando ya no tuvo más que dar, ellos se enojaron con ella, le reclamaron,
le dijeron que era egoísta. Y ahí fue cuando entendí, hija, que yo no les había enseñado a ser fuertes, les había enseñado a depender de mí. Y eso fue mi error más grande. Le dijo a Esperanza que hiciera esto. La próxima vez que alguien le pidiera dinero, que dijera la verdad, no con enojo, no con resentimiento, pero con firmeza. Mija, ahorita no tengo. Estoy juntando para mí, porque ya tengo 48 años y no tengo nada. Y si algo me pasa mañana, ¿quién me va a ayudar a mí? Pero, doña Remedios, ¿y si se enojan conmigo? Se enojen, porque el que de verdad te quiere, hija, entiende. Y el que no entiende, ese nunca te quiso, solo quiso tu dinero. Esperanza tardó 3 semanas en juntar el valor. Pero cuando su hijo le volvió a pedir $500 para unos gastos, ella respiró profundo y dijo que no. Su hijo se enojó, le colgó el teléfono, no le habló en 2 semanas. Pero Esperanza no cedió. Y esos $500 se quedaron en su sobre. Y algo dentro de ella, algo profundo, se sintió libre por primera vez en años. 3. El trabajo que no te respeta te está matando lentamente. Doña Remedios le preguntó un día: hija, ¿en cuántas de esas casas donde trabajas te dan de comer? Esperanza lo pensó. En ninguna. Bueno, a veces me dejan las sobras, pero casi nunca. No. ¿Y te dan aguinaldo? No. ¿Y te aumentan el sueldo? No. Llevo 3 años ganando lo mismo. ¿Y te tratan con respeto? Esperanza se quedó callada, porque la verdad es que no. La trataban como si fuera invisible, como si fuera un mueble más de la casa. Doña Remedios asintió, como si ya lo supiera. Hija, el trabajo que no te respeta, el trabajo que no te valora, ese trabajo te está matando, no de golpe, pero poquito a poquito. Porque cada día que tú aceptas ser tratada así, cada día que tú aceptas trabajar por menos de lo que vales, tú misma te estás diciendo, yo no valgo más. Le contó que ella, hace años, trabajaba en una casa donde la señora la trataba horrible, le gritaba, le decía que era tonta, le pagaba $800 a la semana por 12 horas de trabajo diario. Y yo aguanté, porque tenía miedo de no encontrar otro trabajo. Miedo de quedarme sin nada. Pero un día, hija, un día me cansé y renuncié. ¿Y sabes qué pasó? Que a la semana encontré otro trabajo, donde me pagaban $1,200 y me trataban como persona. Y ahí fue cuando entendí que el miedo me estaba costando más caro que el valor. Le dijo a Esperanza: busca otro trabajo, aunque sea uno solo, pero que te pague mejor y que te trate con dignidad, porque tú, hija, vales más de lo que te están pagando. Esperanza tenía miedo, pero lo hizo. Empezó a preguntar. Y a las 3 semanas, una vecina le dijo que una señora en la colonia Roma buscaba empleada. 3 días a la semana, $1,500 por día. Esperanza fue. Y la contrataron. Renunció a una de las casas donde trabajaba. Y con ese nuevo trabajo, empezó a ganar $4,500 más al mes. Y por primera vez en su vida, sintió lo que era ser valorada. 4. El ahorro no es lo que te sobra, es lo primero que guardas. Doña Remedios le explicó esto con una imagen que Esperanza nunca olvidó. Hija, imagínate que tu dinero es como el agua de una cubeta. Si tú primero llenas los vasos de todos los demás, ¿qué te queda a ti? Nada. Exacto. Pero si tú primero llenas tu vaso y luego llenas los demás, ¿qué pasa? Que yo sí tengo. Así es, y por eso, hija, el ahorro no es lo que te sobra, porque nunca te va a sobrar. El ahorro es lo primero que tú guardas, antes de pagar la renta, antes de comprar comida, antes de todo. Esperanza no lo podía creer. Pero, doña Remedios, ¿y si no me alcanza para la renta? Te va a alcanzar. Porque cuando tú sabes que solo tienes $10,000 en lugar de $12,000, tú te las ingenias, compras más barato, caminas en lugar de tomar el camión, cocinas en lugar de comprar hecho. Pero si tú primero gastas todo y luego intentas ahorrar, nunca vas a poder, porque siempre va a haber algo más urgente.
Le dijo que hiciera esto. Cada vez que le pagaran, lo primero que tenía que hacer era sacar $200 y guardarlos, sin tocarlos, sin excusas. Y si alguien te pide dinero, tú ya no tienes, porque ese dinero ya no es tuyo, es de tu futuro. Y el futuro, hija, también necesita que lo cuides. Esperanza lo hizo, y fue difícil. Hubo semanas donde tuvo que comer solo frijoles y tortillas. Hubo semanas donde tuvo que caminar 2 horas en lugar de gastar $30 en el metro. Pero nunca tocó esos $200. Y al final del segundo mes, tenía $1,600 guardados. Y eso le dio una paz que no había sentido en años. 5. La mujer que no se cuida a sí misma termina siendo un fantasma. Esta fue la última lección. Y la más profunda. Doña Remedios le dijo un día: hija, ¿cuándo fue la última vez que te compraste algo para ti? No para tu casa, no para tus hijos, para ti. Esperanza lo pensó, y lo pensó, y no pudo recordarlo. No sé, Doña Remedios, hace años. ¿Ves? Y por eso tú te sientes invisible. Porque tú misma te has vuelto invisible. Porque tú misma te has olvidado de ti. Le contó que ella, hace años, había llegado a un punto donde ya ni se miraba al espejo, donde ya no se peinaba, donde ya no se ponía nada bonito, porque creía que no valía la pena. Y un día, hija, me di cuenta de algo terrible, que yo ya no existía, que yo era solo una sombra que trabajaba, que limpiaba, que cocinaba, pero que ya no vivía. Y ese día, hija, me asusté, porque entendí que si yo no me cuidaba, si yo no me veía, nadie más lo iba a hacer. Le dijo a Esperanza: cada mes, aunque sea una vez, cómprate algo, un labial, unas medias nuevas, un pan dulce que te guste, lo que sea, pero algo que sea solo para ti. Porque cuando tú te cuidas, cuando tú te ves, tú le estás diciendo a tu cerebro: yo importo. Y eso, hija, eso lo cambia todo. Esperanza lo hizo. El tercer mes se compró un labial en el tianguis. Costaba $25. Era color rosa pálido. Se lo puso un domingo y se miró al espejo. Y por primera vez en años se vio bonita. Pasaron 67 días desde ese martes en el mercado. 67 días desde que Doña Remedios le había dicho esas 5 reglas. Y en esos 67 días todo cambió. Esperanza empezó a guardar $200 cada semana, sin falta, sin excusas. Los metía en un sobre amarillo que escondía dentro de una lata de galletas vacía debajo de su cama. Cada domingo sacaba el sobre, contaba el dinero y lo volvía a guardar. Al principio era poco, $200, $400, $600, pero luego empezó a crecer. $1,200, $2,000, $3,400. Y cada vez que Esperanza contaba ese dinero, sentía algo que nunca había sentido. Orgullo de sí misma. Porque ese dinero no se lo había dado nadie, no era un regalo, no era suerte, era suyo, lo había ganado ella, lo había guardado ella, y nadie se lo podía quitar. En la casa nueva donde trabajaba, la señora la trataba diferente. Le preguntaba cómo estaba, le daba de comer en la mesa, no en la cocina, le pagaba puntual. Y un día le dio $500 extra, solo porque sí. Es que usted trabaja muy bien, Esperanza, y yo sé que no es fácil, así que esto es para usted, para que se compre algo bonito. Esperanza lloró ese día, pero no de tristeza, de gratitud. Sus hijos al principio se enojaron cuando ella empezó a decirles que no. Su hija dejó de hablarle 2 semanas. Su hijo le mandó mensajes feos. Pero Esperanza no cedió. Y algo curioso pasó. A las 3 semanas, su hija la llamó. Mamá, perdóname, tienes razón. Yo siempre te he pedido y nunca te he dado. Y eso no está bien. Voy a buscar la manera de arreglármela sola. Esperanza lloró, pero esta vez de alivio.
porque su hija, por primera vez, estaba creciendo. Y Esperanza, por primera vez, estaba dejándola crecer. Al tercer mes, Esperanza tenía $5,200 guardados. $5,200 que eran solo de ella. Y un día, sentada en su cama, con el sobre en las manos, se dio cuenta de algo. Que ella no era invisible. Que ella sí importaba. Que ella sí valía. Y que si ella había podido juntar $5,200 en 3 meses, entonces sí podía llegar a $50,000. No iba a ser rápido, no iba a ser fácil, pero sí era posible. Y eso era suficiente. 6 meses después, Esperanza estaba en el mercado, comprando verduras. Llevaba puesta una blusa nueva, nada cara, pero limpia, bonita, y un labial rosa pálido que ya se había acabado y había vuelto a comprar. Estaba escogiendo aguacates cuando vio a una mujer a su lado. Una mujer joven, tendría unos 30 años, delgada, ojerosa, con la mirada perdida. Estaba contando monedas en su mano, tratando de ver si le alcanzaba para 1 kilo de jitomates. Esperanza la reconoció. Porque esa mujer era ella hace 6 meses. Se acercó, despacio, con cuidado. «Disculpa, hija, ¿estás bien?» La mujer levantó la vista, y Esperanza vio en sus ojos lo mismo que doña Remedios había visto en los suyos. Miedo, cansancio, desesperanza. «Sí, señora, estoy bien». Esperanza sonrió. La misma sonrisa que doña Remedios le había dado a ella. «No, no estás bien. Se te nota en los ojos y en cómo cargas los hombros». La mujer se quedó callada y luego, sin poder evitarlo, se le salieron las lágrimas. Es que no sé qué hacer, señora. Trabajo todo el día y no me alcanza. Y tengo 2 niños. Y mi esposo no me ayuda. Y yo ya no puedo más». Esperanza le puso una mano en el hombro. «Sí puedes, hija, sí puedes, y yo te voy a decir cómo». Se sentaron en una banca afuera del mercado, y Esperanza le contó todo, las 5 reglas, su historia, su sobre amarillo, sus $280 sus $5,200 todo. La mujer la escuchó, y cuando Esperanza terminó, la mujer la abrazó. «Gracias, señora, gracias». Esperanza sonrió. «No me des las gracias a mi hija, dáselas a doña Remedios. Ella fue la que me enseñó, y ahora yo te lo enseño a ti, y algún día tú se lo vas a enseñar a alguien más. Así es como funciona, así es como nos salvamos entre nosotras». Esa noche, Esperanza llegó a su cuarto, sacó su sobre amarillo y contó su dinero. $11,400. Sonrió y guardó el sobre de nuevo. Y antes de dormir, le dio gracias a Dios. No por el dinero, sino por haber conocido a doña Remedios. Porque doña Remedios no le había dado dinero. Le había dado algo mucho más valioso. Le había dado la certeza de que ella sí podía. Y eso no tenía precio. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has sentido lo que sintió Esperanza? ¿Cuántas veces has llorado en silencio porque no sabes cómo vas a llegar a fin de mes? ¿Cuántas veces has dado todo y te has quedado sin nada? ¿Cuántas veces has sentido que eres invisible? Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que sí se puede, que sí hay una salida, que no tienes que quedarte donde estás. Y hoy es el día en que tú decides empezar. No mañana, no el lunes, hoy. Porque el cambio no empieza cuando tienes más dinero, no empieza cuando las cosas se ponen fáciles, empieza cuando tú decides que ya basta, que ya no vas a seguir siendo invisible, que ya no vas a seguir dándolo todo y quedándote sin nada. Empieza hoy. Escribe aquí abajo, día 1, y cuéntame qué vas a hacer hoy solo por ti. Aunque sea algo chiquito, aunque sea guardar $50 pesos, aunque sea decirle que no a alguien que siempre te pide,
aunque sea comprarte un café que te guste, lo que sea, pero algo que sea solo para ti. Quiero leer cada comentario. Quiero saber que tú también estás empezando, porque cuando tú escribes día aún, no solo te lo estás diciendo a mí, te lo estás diciendo a ti misma. Y eso es lo que lo hace real. Y si conoces a una hermana, a una amiga, a una comadre que necesita escuchar esto, compártele este mensaje, porque así es como nos salvamos entre nosotras, así es como nos levantamos, así es como dejamos de ser invisibles. Tú vales, tú importas, y tú sí puedes. No lo olvides. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga, y que la Virgen de Guadalupe te cuide. Con cariño, Lección de Mujer.